Bueno, gente, vamos con el tema del día. Más del 50% de este chat piensa que he ganado con redes sociales este año más de 15k. Y la otra mitad piensa que he ganado menos de 15k. ¿Cuánto creéis que he ganado este año? Así, más o menos, a grandes rasgos. A ver qué escucho yo por ahí. Números exactos quiero ver. Números exactos. 24, 18, 14.267. Ahí tenéis el número. ¿Qué os parece? ¿Poco? ¿Mucho? Está bien, ¿no? Por 9 meses. Vivi, 9 meses. Está muy bien. De ahí hay que descontar Hacienda, hay que descontar autónomo, hay que descontar todo lo que me he gastado en el setup, cámara 400 pavos, ordenador 2000, el otro ordenador 1100. Habría que descontar cosas. Pero no pasa nada, tío. La donación la tienes que agregar a Hacienda. Lo sé, X Metaexploits, lo sé. De eso se encarga el gestor, que para eso me lleva las cosas. 9 meses, chicos. Han sido 9 meses. Han sido desde abril hasta diciembre. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 9 meses. ¿Me da para vivir? Me da. No, Cami, soy yo. Pago 59 de autónomos. Porque, si son 9 meses, pago 59 de autónomos. No, esto es lo que doy. Esto es lo que doy. Esto es lo que voy a pagar al cierre fiscal de 2021, gente. Esto es lo que tengo que pagarle a Hacienda. De los 11.500, esto es para Hacienda. 9k. 9k, que esos 9k habría que quitarle los autónomos y la gestoría. Hombre, claro, van por Ox, hay que declararlo. No, los bits van incluidos en lo mensual. Lo que no va incluido en lo mensual es lo de Bitcoin. Este año, chavales, joder, más o menos unos 1000 netos al primer año en Twitch está súper bien. A eso voy y a seguir creciendo, pero que yo no me estoy quejando. Oye, chavales, que no me malinterpretéis, que yo he venido aquí a deciros a vosotros pues, cómo ha sido esto, tío. Ya lo sé, Davidson, pero hay que declararlo, es lo que hay. Pues muy bien, tío, te felicito, ahora ganar más e invertir. Claro que sí, tío. El sueño era ser mileurista y salir de la calle. Totalmente. Conseguido. 2021 conseguido. El cierre del 2022 que sea mejor. Gracias. Sí, la donación la tengo que meter en la renta. Lockmotors, como incremento patrimonial. Sí, pero la tarifa reducida está durante este primer año solo. El segundo año me dan una ayuda a la tarifa de 1.500 y el tercero ya a saco. Que sí, Moy Rodríguez, exactamente, que lo voy a declarar con el cierre, la declaración de la renta, eso va ahí, ¿sabes? No te lo digo por mal, Johnny, lo digo en modo que te lo miren bien, porque creo que te pueden mirar alguna forma de que Hacienda no te pegue un sablazo por ella, que oye, que si te lo donaron es para ti, no para Hacienda. Moy Rodríguez, no se puede hacer nada. Eso está hecho de una manera y punto. Ya está, es lo que hay. Para eso hay un gestor que le pago, tío. Ahora todos en el chat sois gestores. ¿Te hiciste autónomo el primer mes o conforme ibas aumentando ingresos? Conforme iba aumentando ingresos, a lo último. Me hice autónomo en noviembre. Igualmente, Paweb, pasa buena tarde. Pasa muy buena tarde. Al final es la realidad, ¿vale, gente? O sea, esto lo he enseñado para enseñaros la realidad, lo que hay, ¿vale? Con los números que tenemos, con el canal que tenemos, con todo. Y así, entre todos... Entonces, que se visibilice un poquito lo que hay, ¿vale? Otra cosa. También hablamos de esto con todo el tema de los autónomos que hablamos ayer. Sí, Manubil, pero eso de los autónomos hay que mirarlo bien porque cada caso es único, tío. Pregúntale a un gestor, pagas 30 euros por una consulta, ya está, porque es lo mejor, tío. Porque cada persona es un mundo, tío. ¿Sabes? Y si hablas del espacio, todos son astronautas. Y si cocinas, todos de Masterchef. Así va esto. Esto lo he hecho para que veáis lo que genera un canal de este estilo. Que, por ejemplo, lo que sería en España daría para tirar. Diríamos que para subsistir. Como un trabajo mal remunerado o algo así. Porque metes muchas horas. No tienes desempleo. Y es así. Es lo que yo creo, ¿vale? Pero realmente hoy en día cualquier trabajo no sabes hasta dónde te puede durar. Vamos a ser claros y concisos. Hoy en día cualquier trabajo te mandan a la calle al día siguiente. Pero así de fácil. O sea que tampoco hace falta estar ahí, ¿sabes? Johnny, con los 11k que has ganado y sin donación, ¿te hubiera dado para estar en el piso? Sí. Yo creo que a duras penas sí. Para este piso exactamente, no. Del Toya. Para este piso de este precio, no. Para un piso más barato, sí, que por eso estamos pensando ya, cuando se acabe el contrato, que se acaba en mayo, buscar algo más económico, ¿vale? Dice, yo tengo una tienda pequeña y voy muy mal. Totalmente, Carolina, ¿cómo vas a ir, hija? Es que es una auténtica barbaridad. O sea, lo de los autónomos. Yo no sé la gente que está en régimen de trabajo, asalariada, cuántos impuestos os quitan de la nómina, porque hace años que no tengo una nómina y no lo sé, no me acuerdo.
Yo es que ni miraba las nóminas. Yo iba por la vida, pues como ya sabéis, ¿no? Pero ahora que me estoy empezando a preocupar por las cosas, ahora que me fijo, que pongo atención al detalle, ¿no? Estoy viendo, en mi caso, que soy autónomo. Hostia, tío. Que he ganado 11.000 brutos, de ahí me han quedado 9. Hostia. 490 es el IRPF mínimo. O sea que de una nómina de 1.600 te quitan 500. El IPC ha cerrado este año con el 6,5 y las pensiones suben un 2,5. Qué burrada, tío. El autónomo como empresa y trabajador paga aprox 30 de cotización social al trabajador y empresa en régimen general pagar el 36%. Dios. Dice Pedrusco87, a mí en la nómina me quitan casi 66. Unos 400 de IRPF y el resto seguridad social. Una puta pasada. ¡Hala! ¡Qué canteo, chavales! Yo tengo 2 trabajos para llegar a 1.800 y pocos brutos. Se me quedan 1.400. Y veremos a ver si no me habla Hacienda. Hostia, tío. Dice Adebayor 91. Yo tengo más de 9 años de autónomo y ni siquiera nos dan el desempleo. O te quedas sin trabajo en plena pandemia en casa con una mano detrás y otra delante. Totalmente, tío. Totalmente. Sí, me quitarán un porcentaje. No sé lo que me van a quitar. No tengo ni idea. Dice Goblas. Exacto. Para un trabajador la empresa calcula con tu salario y situación lo que te corresponde pagar. Si por lo que sea pagas de menos, a pagar la declaración de renta. Y si pagas de... te lo devuelven. De ahí que los ricos suelen pagar porque han ganado más de lo que pensaban. Amigo, ¿tienes pensado ir a Andorra? Buena pregunta, JRamp11. A ver, es una cosa que he estado pensando esta mañana. Os digo una cosa. En 2023 se aplica la subida de los autónomos. Es una barbaridad. Hay una tabla, miradlo, porque si tú ganas 5.000 al mes, te van a quitar 1.300 el último año, ¿vale? Entonces, yo no sé qué hacer a partir del 2023. Dice Sulop, Johnny, plantea todo de otra forma. Has estado 7 años en la calle sin cotizar y no te ha faltado un médico, servicios públicos, barrenderos, servicios sociales y no has pagado nada directamente en todo ese tiempo. Espero no ofenderte, lo digo con todo respeto. Estoy de acuerdo, Sulop. ¡Pero que no me lo suban tan rápido, coño! Dice Mario Nomad, también ten en cuenta que esos 11.000, el 70% han sido los últimos 4 meses. Eso tienes toda la razón, tío. Estonia es mejor idea. Yo desde Colombia me estoy planteando moverme allí o Canadá. Canadá es muy buena opción, tío. Muy buena opción, ¿vale? ¿Dónde dormirás en Lisboa? ¿Alguien que me lo diga? Te lo digo yo. En el coche. La inversión que tenía que hacer en el canal ya está hecha. Ordenador, el PC, la pantalla, la cámara, todo. O sea, ya no me tengo que gastar ni un pavo, ni un duro en setup. Yo si no tuviera ataduras me iría a vivir a Asia. Países baratos, buena gente. Me gusta su estilo de vida, pero no es para todo el mundo. Vivir entre Vietnam y Tailandia, Camboya, etc. Hostia, no es para todo el mundo, Jezuzo 1994. ¿Piensas que la gente te seguirá apoyando si te vas? Pregunta sin hate. Lo entiendo, es una pregunta normal. Gente, ¿qué os parece mejor si en vez de tener una conversación de cuñados y especular, simplemente hablar por hablar, ¿qué os parece si hacemos lo siguiente? Si dejamos que pase este 2022, vemos cómo se desarrolla todo el año. Yo voy a hacer todo lo posible porque esto crezca, seguir haciendo cosas y dándole caña. O sea, no os equivoquéis, No os equivoquéis. Ahora, si queréis, a finales de año, a eso del 2022, cuando tengamos datos, hablaremos. A final de 2022, cuando yo tenga datos sobre cómo se ha generado este 2022, os diré, gente, he tomado una decisión. Me voy a una aldea en Polonia, o me quedo en Madrid, o hago esto o hago lo otro. De momento, el único paso que sí que tengo decidido que voy a dar en los próximos meses es, en mayo, mudarme de casa. Esta casa cuesta 950 al mes, con todos los gastos incluidos. Quiero pagar máximo 750 al mes, con todos los gastos incluidos. Así de fácil, ¿se entiende? Eso es, poke, trabajar, darle duro y a final de año lo vemos, ¿vale? Juan Pena, si es que no ha sido por eso, tío. Si es que esto fue urgencia, tío. Yo quería salir de la calle y vine aquí, que era el primer sitio que encontré, porque no me alquilaba nadie, me tuvieron que avalar y fue todo un puto lío. Y llevaba 15 días en la calle con 11.000 pavos en el banco sin poder alquilar. Por eso cogí esto, porque fue lo más rápido. No, compartir piso, no. Con mi perro quiero estar solo, tío, y que nadie me moleste. Dice Mono con teclas, hay que entender que hace poco Johnny estaba en la calle y hay que dar tiempo al trabajo y ver cómo va todo para tomar una buena decisión. Exacto. No me quiero anticipar, no quiero, ¿sabes? No quiero tomar una decisión apresurada, quiero ver cómo se desarrolla todo el año 2022 y luego tomar una decisión. Me voy a hacer un café para coger fuerza.